Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio. Hoy, pues, en el capítulo 2 del profeta Daniel. Como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Que te venga sobre cada uno de nosotros, que anide en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos abras al poder de tu santa palabra, que esta venga a nosotros, la entendamos, se haga vida en nuestro corazón y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy llegamos al capítulo 2 del libro de Daniel. Es un capítulo extremadamente interesante porque en ese capítulo es donde comenzaron los desvaríos de Ellen White, la fundadora del adventismo, y de los adventistas y de muchos fundamentalistas que andan en las sectas. Ellos han perdido el juicio con este capítulo y lo quieren transpolar de la situación en que está, podemos decir, inmerso de su época, lo quieren transportar al final de los tiempos. Cosa que hemos dicho que es imposible. El Antiguo Testamento puede profetizar del Mesías, pero no puede haber profecías pendientes para después del Mesías, porque Cristo lo dice bien claro en la cruz. Todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Todo el Antiguo Pacto, con sus libros, sus profecías, su sacerdocio, su culto, su propósito, para establecer el nuevo pacto. Es importante, Daniel, como les dije, porque de aquí, de todas estas figuras de Daniel, San Juan va a sacar datos y figuras propias para el Apocalipsis. Lo va a poner de modo que personas que ya conocían los libros de Daniel pudieran entender las figuras. Para nosotros hoy se nos hace incomprensible, a no ser duchos en el Antiguo Testamento. Pero como en el Apocalipsis, el libro de Daniel no se puede coger todas las figuras para decir, este es este, aquel, este lo identifico con este, aquel con este. No, porque primero se pierde el juicio, segundo se pierde el objetivo, tercero se pierde el camino y no vas a encontrar nunca la solución al libro de Daniel. Hay que coger todas estas profecías en un conjunto y ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a través del profeta. Vamos a ver el sueño único, el sueño problemático que da origen a todo este enredo. Comenzamos con Daniel 2, versículo 1. Dice, el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo unos sueños, se llenó de preocupación y se desveló. En el segundo año, siempre les he dicho que la Biblia es precisa para meterse dentro de la historia, aunque es un poco difícil poder ser exacto y decir en qué año estamos hablando, porque los babilonios llevaban una forma diferente que nosotros de llevar los años. Muchas veces que cada uno de los reinados encimaban los años, algo un poco difícil de entender para nosotros. Sería alrededor del año 602 antes de nuestra era. Y es muy posible, yo diría seguro, que después del tiempo que terminó del entrenamiento de estos muchachos. Recuérdense que estos muchachos fueron elegidos, lo vimos en el capítulo anterior, para servir al rey y fueron entrenados durante 3 años de costumbres de la corte y de todas las cosas que tenían que hacer para agradar al rey. Por eso creemos que ya si Daniel va a entrar de lleno en una relación con el rey, es que habían pasado estos 3 años. Algo pasó en Nabucodonosor que se perturbó su espíritu. Tuvo un sueño y había algo perturbador en este sueño. Y Nabucodonosor sabía que era algo extraordinariamente significativo. Vamos a ver versículo 2 a 9. Dice así. El rey mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos para que explicaran al rey sus sueños. Ellos vinieron y se presentaron ante el rey. Él les dijo,
He tenido un sueño y estoy preocupado por conocer la interpretación de este sueño. Los caldeos dijeron al monarca en arameo: vive el rey por los siglos. Cuenta el sueño a tus siervos y averiguaremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: mi veredicto es firme. Si no me declaráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán convertidas en ruina. Pero si averiguáis el sueño y su interpretación, recibiréis de mi parte regalos, premios y grandes honores. Por tanto, averiguadme el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez: que el rey diga el sueño a sus siervos y averiguaremos su interpretación. Contestó el rey y dijo: verdaderamente me doy cuenta de que vosotros estáis ganando tiempo, puesto que como no sabéis que mi veredicto es firme, que si no me declaráis el sueño, en una sola es vuestra sentencia. Así que pónganse de acuerdo para pronunciar ante mí palabras falsas y falaces a medida que cambien los tiempos. Por tanto, decidme el sueño y sabré que me averiguáis su interpretación. Problema tremendo para estos adivinos caldeos. Es difícil a estas alturas decir si Nabucodonosor en realidad recordaba el sueño o no lo recordaba. A lo mejor Nabucodonosor tenía un sentido general del sueño, pero posiblemente fuera como esos sueños que uno tiene a veces, que uno sabe que algo importante vimos en ese sueño o rememoramos y tenemos algunos datos, pero no tratamos de coger el conjunto completo y no podemos captarlo. Posiblemente sea exactamente lo que haya pasado. Nabucodonosor no podía saber con certeza si estos hombres que se rodeaban de él, que eran heredó del reinado de su padre y que se decían que era sabio, iban a dar una interpretación correcta del sueño. Pero Nabucodonosor sí podía probar sus habilidades al decir al hacer que ellos le digan qué cosa él soñó. A pesar de sus protestas de los magos, Nabucodonosor no pidió mucho de parte de estos magos. Eran magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Estos hombres vivían de su supuesta habilidad de ponerse en contacto con dioses y de obtener secretos que venían del reino espiritual. ¿Les han conocido? Son los mismos que tenemos hoy en día de cuello y corbata y en la televisión y en el internet. Si en realidad era lo que decían ser, si de verdad ellos tenían contacto con el mundo de los dioses, el mundo espiritual, entonces ellos tenían que ser capaces de decirle a Nabucodonosor ambas cosas: qué cosa él soñó y la interpretación del sueño. Nabucodonosor no se lo puso fácil. Le dijo que si no lo daban iba a convertirlo en pedazos. Nabucodonosor era un rey extremadamente cruel, lo hemos visto. Y el método de descripción que él va a describir es exactamente el método que se usaba en esos momentos de descuartizar a las personas. Es una forma bien ruda de descuartizar, hacer 4 pedazos a las personas. Y esto es lo que le esperaba a esta gente. Aquí vemos que junto con los magos, hechiceros, adivinos, se mencionan los caldeos. Esta es la primera mención de los caldeos que hace la escritura como una clase de adivinos del rey. Los estudiosos, los críticos de la escritura, hay veces que creen que esta palabra caldeo es un error de los copistas del segundo siglo antes de Cristo, porque hoy en día los caldeos lo tenemos como una civilización. Los críticos suponen que en los días de Daniel el término caldeos era solamente utilizado como una designación étnica, como es hasta el día de hoy. Pero hay investigaciones lingüísticas más adelante que han demostrado que la palabra Babilonia para un sacerdote astrólogo y sus respuestas, su palabra que tenía para supuestamente su raza superior de los babilónicos, era un homónimo.
y ambos tenían el sonido caldeo. O sea, la misma palabra caldeos significaba dos cosas. Significaba adivino, y en babilonio, Kasdu, quería decir una etnia. Es la misma problema como tenemos en español cuando decimos allá, allá o allá. Fonéticamente parecen decir lo mismo, pero describen situaciones diferentes. El entendimiento de Daniel en esto era bien claro por parte del texto, porque Daniel también utiliza la palabra caldeo en sentido racial. Eso lo vamos a ver en Daniel 3:8 y en Daniel 5:30. Dice que los caldeos salvaron al rey en lengua aramea. De Daniel 2:4 al 7:28, el texto bíblico está en arameo, no en hebreo. Esta es la única sección de la Biblia, esta que tenemos aquí, estos 5 capítulos casi, es la única sección de la Biblia que existe escrita en arameo originalmente. El arameo era el lenguaje del imperio babilónico. Los judíos lo aprendieron en el exilio. Cuando los judíos regresaron, habían olvidado muchísimo el hebreo. Hablaban 70 años pues arameo. Cuando llegaron del exilio, el idioma que siguieron hablando entre ellos hasta la época de Cristo era el arameo. El hebreo se utilizaba de forma cultural en el templo, como se usaba antiguamente el latín cultural en la iglesia para discusiones académicas de los sacerdotes, de los escribas, pero no a nivel de pueblo, a nivel de familia. Lo que se hablaba era el arameo. Vamos al versículo 10 y 11 y dice así: los caldeos contestaron al rey diciendo: no hay hombre sobre la tierra que pueda averiguar la palabra del rey, por lo que ningún rey, por muy poderoso que haya sido, pidió una cosa como esta a ningún mago, astrólogo o caldeo. La pregunta que hace el rey es difícil y no hay ningún otro que la averigüe al rey sino solo los dioses, cuya morada no están con los mortales. Cuando los caldeos dijeron esto, ellos estaban admitiendo que la verdadera revelación venía de Dios, no que ellos la descifraban, sino que Dios la daba. Esta revelación dejó bien claro que todo lo que es del futuro está en las manos de Dios, no está en las manos del hombre conocerlo, a no ser por una designación divina, como pasó con Daniel. Estos adivinos y astrólogos eran más o menos como los ministros hoy en día de la política, del gobierno de las naciones. Esta era la gente que estudiaban filosofía, psiquiatría poniéndolo en la mente de aquel tiempo, por supuesto, política, todas estas cosas estaban al servicio del rey con un toque mágico, porque estos ministros no solo administraban toda la parte del reino, sino que también aconsejaban al rey, inclusive desde el punto de vista espiritual. Posiblemente este tipo de gente son los que hayan sido lo que nosotros llamamos los reyes magos, hayan sido estos hombres poderosos de estos reinos, pero no eran en sí unos adivinos, como podemos decir hoy, con una bola, dándole vuelta a la bola, no, eran una especie de ministros que al mismo tiempo lo asesoraban espiritualmente. La estrategia de estos hombres sabios era convencer al rey, lo cual era cierto, que lo que él proponía era irrazonable, que no es que ellos eran incompetentes, sino que lo que estaba pidiendo no se podía hacer. En cuanto a lo que estos magos, astrólogos y hombres sabios sabían, definitivamente esto era cierto. Ellos no sabían lo que nosotros conocemos plenamente de Jesús en la revelación. No estaba el Espíritu Santo. Por eso ellos sabían que no podían de ninguna forma saber cuál era el rey, ese sueño que perturbó al rey. Y digo, inclusive para un cristiano hoy en día es muy difícil saber lo que alguno de ustedes soñó anoche. Eso solamente puede ser por una revelación especial del Señor y en muy contadas ocasiones. Ahora el versículo 12 y 13. Y dice: ante esto, el rey se encolerizó y se enfureció muchísimo y mandó matar a todos los sabios de Babilonia.
se publicó el decreto de que fueran ejecutados los sabios y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlo. ¡Qué lío! Que Nabucodonosor era un déspota. Nabucodonosor sabía que esta falsa religión era peor que inútil. No solo era inútil, sino que no podía resolver nada y posiblemente daba malos consejos. Él sabía que estos ministros heredados del reinado de su padre no podían traerle ningún tipo de sabiduría, sino que ellos solamente, la sabiduría que ellos tenían era saber ellos engordar y ganar dinero. Siendo Nabucodonosor un nuevo rey, un rey que recién había subido al trono, podemos pensar que es muy posible que Nabucodonosor utilizó esta situación para probar si los consejeros de sus padres eran verdaderamente idóneos. Y él aprovechó el sueño para hacer una limpieza total en su gobierno y en la gente que lo aconsejaba. Lo triste es que entre los que iban a matar cayó Daniel. Te dirán, ¿por qué? Bueno, porque Daniel, recuérdense que en este momento lo habían instruido, no en adivino, sino en oficial de la Casa Real. Y los oficiales de la Casa Real, muchos de ellos eran tenidos como sabios y como personas que podían ver el futuro consultando a los dioses, aunque Daniel se oponía a todo esto. Ahora versículos 14 y 16. Dice, entonces Daniel se dirigió con sabiduría y prudencia a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y le preguntó a Arioc, delegado del rey, diciendo, ¿pero qué un decreto tan cruel de parte del rey? Entonces Arioc informó del asunto a Daniel. Daniel fue y pidió al rey que le concediera un tiempo a fin de averiguar la interpretación para el rey. Entonces empieza a poner interesante. Daniel, obviamente, era inocente en todas estas cosas, él ni siquiera creía en esos dioses, pero podía tener consecuencias para él. Por eso él, en vez de atolondrarse, en vez de aturdirse, en vez de reclamar al Dios de Israel, él se calmó y discretamente, con mucha discreción, lidió con esta crisis que se le presentaba. No actuó a lo loco. La calma que presenta Daniel en esta crisis mostró qué clase de hombre era él en realidad. En un sentido, queridos hermanos, las crisis no hacen al hombre, pero revelan al hombre. En Gran San Ignacio de Loyola nos decía, en tiempo de crisis no hacer mudanzas. O sea, en momentos de crisis no cambiar absolutamente nada, porque es posible que tengamos malas decisiones. El mantener la calma en un momento de crisis, querido hermano, es fundamental, más en estos tiempos en que todo el mundo anda desquiciado y en un segundo se toman decisiones que pueden marcarte para toda, absolutamente para toda la vida. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo este don de la calma en el medio de la crisis. Y, por supuesto, con gran sabiduría, él le pidió tiempo al rey. No le contestó ni que sí ni que no, le dijo, dame tiempo. Y esto no era una táctica evasiva para ganar tiempo. Daniel sabía que escuchar al Señor lleva tiempo. Y él esperaba que Dios le hablara. Daniel estaba dispuesto a tomar el tiempo y el riesgo si el rey se lo permitía. Vamos al versículo 17 y 18. Y dice, después Daniel marchó a su casa e informó del asunto a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que implorasen misericordia ante el Dios de los cielos acerca de aquel secreto, con el fin de que no pereciesen Daniel y sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia. Daniel estaba en un tipo de situación, hermano, que solamente Dios podía sacarlo de ese enredo. Dios es el único que podía satisfacer esa necesidad que él tenía en ese momento. Por lo tanto, él
Daniel, como todo hombre de fe, sabía que era muy importante para él y para sus compañeros orar. En un momento de crisis que no sabemos qué hacer, no solo nosotros debemos orar, debemos buscar gentes que nos acompañen en la oración, amigos que nos acompañen en la oración. Porque fíjense, la batalla fue ganada cuando Daniel oró con sus amigos. Los amigos de oración son una verdadera bendición. Alguien que tú le puedes decir, ora por mí, y sabes que te va a decir sí, no voy a orar. Alguien que tú sabes que de verdad va a orar por ti. Daniel tenía la total confianza que el Dios de sus padres podía hacer ese milagro nunca conocido en el mundo. Recuérdense, anteriormente José en Egipto había interpretado el sueño del faraón, pero no había reconstruido un sueño. Esto era todavía un milagro más grande que el que hizo el Señor con José en Egipto. Al considerar lo que estaba en juego, tenemos pocas dudas de que las oraciones de ellos eran fervientes, eran súplicas fervientes. Y créanme, hermano, Dios escucha siempre una oración ferviente. Pero el versículo 19, que dice: vamos a ver aquí. Entonces, en una visión nocturna se le reveló el secreto a Daniel. Y Daniel bendijo al Dios de los cielos. Esto, queridos hermanos, es revelación. Esto no venía de los conocimientos religiosos adquiridos por Daniel en Israel. Esto fue sencillamente una tremenda revelación de Dios. El cristianismo, queridos hermanos, comienza con una revelación, que es el libro del Génesis. Es una revelación. Y termina con otra revelación, que es el libro del Apocalipsis. Lo que conocemos acerca de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo en estas dos grandes revelaciones. Pero ahora, si nosotros buscamos afanosamente de Él a través del Espíritu Santo, queridos hermanos, podemos entender muchas más cosas para nuestra vida y para la vida de los demás. Esos son los dones del Espíritu Santo, los dones de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, de interpretación de lenguas, de conocimiento de espíritus. Estos son los dones que da el Espíritu Santo, que no se acabaron con los apóstoles que están actuantes en la iglesia. Y que si un cristiano hoy en día no lo tiene, no sé cómo podría sobrevivir de esta forma que estamos viviendo si no tienen un Dios actuante en tu vida a través de los dones que nos ha dado a través del Santo Espíritu. No sabemos si esto fue una visión sobrenatural, si fue un sueño. Lo único que sabemos es que fue de noche. El versículo 20 y 23. Y dice: comenzó a decir Daniel, Él hace cambiar los tiempos y las estaciones, hace caer reyes y restablece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que saben discernir. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que hay en la oscuridad y a la luz. La luz habita junto a Él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y alabo, porque me has otorgado la sabiduría y la fortaleza, y ahora me has revelado lo que te hemos pedido. Me has dado a conocer la palabra del Rey. Pues Daniel habló, Daniel abrió la boca. ¿Y qué hizo? Alabar a Dios. Alabar a Dios por su fuerza, por su poder. Daniel estaba seguro que Dios estaba al mando de todas las cosas y que todo iba para bien, porque Dios era un rey más poderoso que Nabucodonosor. Daniel alabó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios revela. Dios se comunicó con él, como se comunica todavía con el hombre. Todo el poder, toda la fuerza de Dios iban a ser pocas para ayudar a Daniel si Dios se hubiera mantenido en silencio. Por eso Daniel estaba agradecido a Dios porque se revelara, hablara y le diera este conocimiento. Daniel tenía la certeza de fe para creer que Dios le había dado la respuesta, aún
antes que Nabucodonosor lo confirmara. A veces uno se pregunta, nuestro nivel de fe es a menudo el indicado para poder oír a Dios. Nuestro nivel de fe es el indicado para cuando Dios nos habla y lo entendemos. Comenzar primero, antes que todo, alabando a Dios. Hermanos, si nosotros no le alabamos hasta que la respuesta esté en nuestras manos, entonces no tenemos mucha fe. Una fe grande es capaz de alabar a Dios cuando la promesa es dada y recibida, y aún antes de eso, como lo hace Daniel. Vamos a ver el sueño de Nabucodonosor y su interpretación de los capítulos 24 y 30. Y dice así: después de esto, Daniel fue hasta Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Se acercó y le habló así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y explicaré la interpretación al rey. Entonces Arioc, dándose mucha prisa, introdujo a Daniel ante el rey y le habló de este modo: he encontrado un hombre de los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Habló al rey y preguntó a Daniel, cuyo nombre era Baltasar. Recuérdense que el nombre de Daniel lo adaptó al arameo de Babilonia. Y le preguntó a Nabucodonosor: de modo que tú eres capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación. En presencia del rey, Daniel contestó: el secreto que pregunta su majestad no lo pueden averiguar para el rey ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni hechiceros. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Estos son el sueño y las visiones de tu cabeza estando en tu lecho. Estando tu majestad en tu lecho, tus pensamientos recayeron sobre lo que iba a suceder en el futuro, y el que revela los secretos te dio a conocer lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es porque yo tenga una sabiduría superior a la de todos los vivientes, por lo que se me reveló este secreto, sino que es como objeto de que alguien explique la interpretación al rey, y así tú puedas entender lo que pensabas. Aquí ya la cosa se empieza a poner interesante, entramos en materia. Arioc este eunuco intentó glorificarse a sí mismo y a Daniel por la respuesta de haber hallado a alguien que le pudiera dar respuesta al rey. Pero fíjense qué interesante, Arioc le dio crédito a Daniel y a él por encontrarlo. Daniel rehusó tomar el crédito. Daniel reconoció que el crédito no era del que el crédito es que había un Dios, que era el Dios verdadero, que revelaba lo que estaba oculto. El sueño de Nabucodonosor no solamente se ocupaba de sí mismo para su reino, sino que también ocupaba todo el lapso del futuro. O sea, era para Nabucodonosor hasta en los postreros días, hasta en los últimos días. Vamos a ver 31 y 35. Dice así: tú, rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme, su brillo extraordinario resplandecía ante ti y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino en el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro. Seguías mirando hasta que una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó la estatua sobre los pies de hierro y de barro y los hizo pedazos. Entonces se hicieron pedazos a su vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de una era en verano. El viento se los llevó y desaparecieron sin dejar rastro, y la piedra que golpeó la estatua
se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Aquí es donde empiezan a delirar los adventistas y gentes que buscan cosas más allá de lo que el Señor nos quiere revelar. La descripción de Daniel fue clara. Era una estatua, una imagen masiva, una estatua espectacular, hecho de diferentes tipos de metales: oro, plata, bronce, hierro, parte de hierro, parte de barro cocido. Los materiales, fíjense, que iban descendiendo de valor de arriba a abajo, con el oro arriba y el hierro mezclado con barro en los pies. Esta imagen, los ve desmenuzado esta estatua, que es destruida por una piedra que aclara bien que no está hecha con manos. Nadie creó, manos humanas no crearon esa piedra, y que los destruyó. Y que, muy importante lo que dice después, que después que fue destruida esta estatua hecha de diferentes materiales, un gran monte vino y llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Vamos a ver ahora la interpretación del 36 al 45. Y dice así. Este es el sueño. Su interpretación la vamos a exponer al rey. Tu majestad, él es el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y en cuyas manos ha puesto todo el lugar, donde habitan los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo. Tu dominio se extiende sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. En lugar se establecerá después otro reino inferior a ti, y luego otro tercero reino de bronce, que dominará toda la tierra. Habrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y lo mismo que el hierro rompe y machaca todo, como hierro demoledor, él romperá y triturará a todos ellos. Los pies y los dedos que viste, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero que tendrá la fuerza del hierro, porque viste hierro mezclado con barro de arcilla. Como los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro, parte del reino será fuerte y parte será débil. Como vistes el hierro mezclado con barro de arcilla, así se mezclarán ellos mediante descendencias humanas, pero no llegará a unirse el uno con el otro, lo mismo que el hierro no se fusiona con el barro. En los días de sus reyes, el Dios de los cielos suscitará un reino que nunca será destruido. Y ese reino no pasará a otro pueblo, destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él permanecerá por siempre. Tal como viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención humana y que destrozó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, así el gran Dios da a conocer al rey lo que sucederá después de esto. El sueño es verdadero y la interpretación es cierta. Aquí es donde la cosa se pone buena, mis queridos hermanos. Daniel primeramente reportó acertadamente cuál había sido el sueño de Nabucodonosor. ¿Lo recordaría Nabucodonosor? ¿No lo recordaría? ¿Habrá sido un truco que inventó Nabucodonosor? No lo sabemos, pero Daniel dio la respuesta que Nabucodonosor esperaba y creía. Lo más importante, la interpretación. Claramente se dijo que Nabucodonosor, para tener todo claro, Nabucodonosor era la cabeza de oro del Estado. Ahí no hay duda. Dice que después de él iban a venir otros 3 reinos, cada uno representado por los diferentes metales que vio Nabucodonosor en su sueño. Después de la sucesión de reinos, va a llegar un último reino que no va a ser colocado por hombres, va a ser colocado por Dios.
El reino de Nabucodonosor estaba ligado al oro porque era una monarquía absoluta. El gobierno ideal en ese momento regido por el Dios de esa gente. Sin embargo, Nabucodonosor no era el monarca ideal de parte de Dios. Él pensaba que tenía un gran reino que agradaba a Dios, pero Dios pensaba que había un gran reino, pero que no le agradaba a él. Por eso tenemos que entender, ya tenemos el primero de todo, la cabeza, Nabucodonosor. Después de eso, tres imperios, o en ese junto con esto, tres imperios dominantes llegaron después de Babilonia. ¿Qué imperios fueron esos? Tres, como en el sueño. El Medo Persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. La naturaleza de estos imperios fue exactamente reflejada en esta visión, esta imagen que vio Nabucodonosor en sus sueños. Estos imperios que sucedieron a la cabeza de oro de Nabucodonosor eran, en todo sentido, inferior en cuanto a centralización de poder absoluto. Estos no eran el oro, eran otros metales valiosos, pero no eran el oro. El nivel de centralización que adquirió Nabucodonosor, nadie lo volvería a tener. Estos eran mayores y duraron más que Babilonia, pero ninguno tuvo el poder que alcanzó Nabucodonosor. Babilonia, la cabeza de oro, era una autocracia absoluta. Persia, que sucedió después con Darío, fue una oligarquía monárquica. ¿Qué quiere decir? Que eran los nobles iguales al rey en todos menos en su cargo. O sea, Nabucodonosor no tenía par, él era solo. La que le sigue era ya menor porque sí era un rey absoluto, pero era igual a todos los demás nobles, solo que él ejercía una función. Esto es lo que representa la plata, un valor, un metal que vale mucho menos que el oro. Después aparece el imperio griego como bronce, indicando un valor menor de su aristocracia y de la influencia que iba a tener en el mundo. Este va a ser el imperio que va a crear Alejandro Magno. Por último, llega Roma, la Roma de los Césares. Roma era un imperialismo democrático con el dominio militar dependiente. O sea, era una especie de república con un autócrata que tenía un ejército tan potente que era el que definía la elección del próximo jefe, emperador o lo que fuera. Y que era un imperio que todas sus dependencias lo administró con una ley marcial muy extremadamente fuerte. El tercer reino de bronce, volvemos un poquito atrás, era el cual dominaría sobre toda la tierra, digo. Y eso lo tenemos claro. El imperio griego de Alejandro Magno fue el más grande en todos de ese tiempo. Si lo podemos comparar con la imagen. El imperio babilónico permaneció por 66 años. El imperio medo-persa por 208 años. El imperio griego por 185 años. El imperio romano por más de 500 años. Para mí es una de las mejores interpretaciones que yo he visto y lo vamos a seguir viendo. Dice que después de los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Esto describe el cumplimiento de esta profecía para el futuro de todo el antiguo pacto. La piedra que no está hecha por mano va a destruir a todos los reyes de la tierra y luego Dios va a tomar control de la tierra. Ya que la historia romana no da un cumplimiento a esta federación de reyes, le han asignado reyes con el número de los dedos de los pies, que son 10, una locura. La historia romana nunca pudo cumplir esta profecía. Por eso, desde la caída del Imperio Romano, y mucho antes, comenzó el reino del cual Jesús le dijo a Pilato que él era el rey.
¿Quién destruyó al Imperio Romano? Hermano, lo destruyeron los cristianos, sin lanzar una piedra y sin tener poder ni armas. ¿Y por qué lo vencieron? Por el poder que Dios le dio a su fe, a su testimonio de martirio y a su palabra. Personas que iban cantando al martirio hicieron caer a los grandes ejércitos de Roma. ¿Y qué constituyeron estos cristianos que destruyeron a la Roma imperial? Constituyeron a la iglesia, que nunca va a ser destruida y que es una obra de Dios. Por eso, para mí, el último de todos los reinos, el reino eterno, es el reino de la iglesia, que va a comenzar en Israel, que se va a sentar en el último reino de Roma que habla la profecía, que lo va a aplastar, que lo aplastó, y a partir de ahí, aunque surjan otros gobiernos, querido hermano, el mundo está regido por la fe de la iglesia, quieranlo o no lo quieran. Y así será hasta que entre la plenitud de la iglesia, que es el retorno de Cristo, cuando todo lo que esperamos se haga realidad, de todo lo que ahora la iglesia es imperfecta, se haga perfecto. Esto, para mí, es la mejor interpretación que yo he podido entender. Todo lo que es estas diferentes iglesias se ponen a contar que cuántos son los de la Comunidad Europea, que si los de la Comunidad Europea son los 10 reyes de Roma. Ellen White decía que el Papa era el imperio que iba a ser de Roma, que iba a ser destrozado. Otros estaban averiguando que a quién le podemos aplicar. Hermanos, seguirán dando falsas profecías. Seguirán dando falsas profecías porque la profecía no hay nada pendiente para más allá del Mesías. Lo de más allá de la venida del Mesías corresponde a la iglesia. Por eso toda esta profecía de Daniel apunta al último de todos los reinos que devastará a todos los demás, que es el reino de Dios, comenzando en la iglesia y terminando en la segunda venida del Señor. Bueno, el versículo 46 al 49. Entonces, el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, adoró ante Daniel y mandó que le ofrecieran oblaciones en incienso. El rey se dirigió a Daniel y le dijo: verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los secretos, pues tú fuiste capaz de revelar este secreto. Y el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel lo solicitó al rey y este puso en la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, mientras que Daniel permaneció en la corte. Aquí termina este increíble capítulo de Daniel. Nabucodonosor era un hombre de muchas emociones encontradas. Parece cultura árabe que son muy emotivos y muy rápidos de pasar de una emoción a la otra. Yo estaba hablando con un gran amigo mío hoy de Nazaret, allá en Israel, y yo le decía: ustedes los árabes son parecidos a algunos de nosotros los latinos, sobre todo los cubanos. Pueden pasar de 1 a 120 kilómetros en un segundo. Están muy tranquilitos, de buena primera explotan, y él se estaba riendo. Y él me decía: bueno, menos mal que pusiste el cubano, porque si no me iba a sentir que yo era un privilegiado. Me decía, Nabucodonosor era un hombre que cambiaba así de emociones. Él estaba obviamente impresionado. Él no tenía el hábito de mostrar respeto a ninguna persona. Él era lo máximo. Y menos los esclavos extranjeros que estaban a punto de ser ejecutados con los hombres sabios de una forma horrible. Esto confirmó que Daniel acertadamente reportó el sueño y que con habilidad tremenda no solo le dijo el sueño, le dio significado. Nabucodonosor sabía que no era el mismo Daniel quien reveló estas cosas. Era imposible humanamente que un hombre lo diera. Por eso es que dice: el Dios vuestro es Dios de dioses y Rey de señores. Él sabía que el Dios de Daniel lo reveló a través de Daniel. Y él quería que la gloria fuera de ese Dios de Daniel, y así fue. Daniel no solamente libró su vida, sino que fue promovido a un gran cargo. Y como buen amigo, se aseguró que todos aquellos que oraron junto con él fueran beneficiados y fueran promovidos
a cargo. Y era así, era adecuado que los amigos de Daniel compartieran este triunfo de él, este avance de él, porque parte de la victoria de nosotros, hermanos, es de aquellos que nos apoyan en la oración. Por eso que yo siempre les digo que el mejor regalo que alguien me puede hacer es orar por mí. Hay una hermana que cada rato encarga una misa por mi intención y me dice, encargué una misa por ti. Y no saben el gran contento que me da eso. Porque uno puede seguir trabajando, sobre todo con la oración de los consagrados. Esas oraciones de todas esas personas que están en los monasterios trancados, que personas dicen, ¿para qué sirven? Sí sirven, sí sirven. Si no es por la oración de esas personas, el mundo hubiera sido destruido. Porque Dios no hubiera encontrado 5 justos, como en la época de Abraham en el mundo. No hubiera encontrado casi ni uno. Es que esas oraciones sí sirven. Y sirven para los que tenemos este trabajo de acción. Ellos oran y nosotros trabajamos. Pero la oración, tanto de ellos como de los hermanos que oran por nosotros, es necesaria y es de bendición. Así que oren por mí. Así terminamos este tremendo capítulo de Daniel y seguiremos viendo todas las figuras que nos presenta este gran profeta de Israel, hablando en forma de historia, en forma profética, algo que nadie sabe, pero que realmente es efectivo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.